tema del día. Nos acompaña a esta hora el cofundador de Redepaz, Luis Emil Sanabria Durán, para hablar acerca del reinicio de estos diálogos como acabamos de escuchar. Don Luis Emil Sanabria, muy buenos días, bienvenido a Colombia Radio. Muy buenos días, un saludo especial para ustedes y para todas las personas que nos ven y nos escuchan. Comencemos por preguntar desde el punto de vista analítico, usted como integrante de una organización no gubernamental que ha trabajado años sobre el tema de la paz en nuestro país, la búsqueda de esa paz, ¿qué significa este reinicio, volver otra vez a sentarse y ahora sí establecer unas reglas de juego claras entre el Estado Mayor Central de las FARC o disidencias y el Estado colombiano? Para nosotros es muy importante que se establezcan estos diálogos porque creemos fundamentalmente que la solución del conflicto armado debe ser así, integral, total, con todos los grupos, con las disidencias de las FARC, con el ELN, con las autodefensas gaitanistas, con los de la Sierra, con todos los grupos armados, porque en la medida en que se dialogue con todos, podemos ir encontrando soluciones definitivas que nos saquen de estos 60 años de conflicto que tanto dolor y tanta muerte ha causado. 70 años de conflicto reciente, sí. con este... 60. Bueno, 60 y como que vamos sumando un poquito más, pero a la larga es mucho más el tema de la violencia en Colombia. Señor Sanabria, digamos que, y por eso estamos hablando de una reanudación, porque ya se había tenido un intento frustrado de diálogo con estas disidencias de la FARC, del Estado Mayor Conjunto, y eso por supuesto supone una dificultad mayor en lograr que esta vez sí haya éxito y continuidad en el diálogo. Bajo esta premisa y desde su punto de vista, ¿cuáles son como los principales retos que hay que tener en cuenta para que, insisto en el término, haya continuidad en el diálogo? Yo creo que se está abordando como debe ser un diálogo que permita primero en estos momentos, como la sociedad lo está pidiendo, un cese al fuego bilateral, un cese al fuego que incluya a la población civil, que cesen las hostilidades contra la gente. Eso permitiría también un segundo componente que para nosotros es importante, que es el de la participación ciudadana, el de la participación social, para que la gente con sus ideas, con sus propuestas, con sus pactos territoriales pueda llevar propuestas a la mesa de conversaciones que se establezca desde los territorios, desde las veredas, desde las regiones, pero también el diálogo con todos los sectores sociales que se puedan involucrar, por ejemplo, los gremios en los territorios. Eso nos daría, por supuesto, una ventaja, que es la ventaja de ir construyendo una agenda y de ir buscando soluciones prontas a conflictos que se pueden solucionar rápidamente y soluciones a largo plazo a aquellos que son de mayor calado. Así, entre todos y todas, sociedad, gobierno, grupos armados, podemos ir validando lo que se pacte en las mesas, podemos ir refrendando en los territorios y este proceso sí contaría con mayor acumulado social que lo ratifique y que lo respalde. Señor Luis Sanabria, desde el punto de vista de la construcción de la paz total, ¿cómo podemos interpretar esta iniciativa, el inicio de esta mesa de diálogo entre gobierno y las EMC? Pues la paz total tiene varios componentes. Un componente, a nuestro modo de ver, es el diálogo con los actores armados. Eso es muy importante, que se logren establecer estas mesas. No es fácil, por cuanto algunas tienen carácter político, otras no lo tienen. Hay dificultades por el lado de la fiscalía para entregar los permisos para que estas personas voceras que tienen orden de captura pues puedan estar, pero también que se establezcan diálogos prontos con los herederos del paramilitarismo. Eso no se puede quedar ahí, hay que seguir insistiendo. Eso sería un componente, pero eso a su vez nos abre el camino para todo esto que el gobierno ha llamado las grandes transformaciones que se tienen que dar, la reforma laboral, la reforma a la salud, todos estos temas, todo este paquete que eran reivindicaciones también del estallido social,
que deben cumplirse para que el pueblo sienta que la paz le beneficia, que el diálogo y la democracia son el camino. Tiene el componente de superación del narcotráfico, de los cultivos de coca y de la paz con el medio ambiente, que también es algo muy importante. El presidente estaba conversando con el presidente de Brasil para la defensa de la Amazonía. Allí toda la sociedad de estos países debe vincularse. Esa es otra paz. Y la paz entre los ciudadanos en las ciudades, ¿no? Todo esto que se habla de dialogar con las bandas criminales compuestas por muchos muchachos, pero también incentivada desde los adultos, que tiene que ver con el microtráfico y demás. Esa paz en las ciudades que tendrá que involucrar también la paz en el hogar, la paz entre los vecinos, la cultura de la convivencia, pues es otro componente de esta paz total que nosotros consideramos es el mejor abordaje y el más acertado que debe tener y que tiene la solución de nuestros conflictos. Luis Emil lo habla para la solución del conflicto. ¿Cómo hacerle entender a los colombianos, cómo entendemos todos la generación de confianza? Tenemos en el inconsciente, en el subconsciente, en la cabeza y lo mismo en el corazón que un cese el fuego es que no se dispara un solo tiro y no hay ninguna agresión. Pero por la evolución del conflicto, la atomización del mismo, el reciclaje de la guerra en Colombia, y lo estamos viendo también en este comunicado conjunto para el establecimiento de esa fase preliminar de diálogos, esta vez con las disidencias de las FARC, que habrá momentos y coyunturas difíciles que habrá que resolver. ¿Cómo entendemos todos esa generación de confianza que se necesita en medio del conflicto que no se va a detener? Primero hay que tener mucha claridad para la sociedad colombiana que el cese al fuego bilateral no es el fin del conflicto armado. El fin del conflicto armado se produce luego de que se establezcan pactos para superar las causas que generaron ese conflicto, dependiendo de quienes estén sentados a la mesa. Pero el cese al fuego lo que nos permite es establecer un ambiente preliminar que posibilite un diálogo con mayores confianzas. Van a haber dificultades, por supuesto, porque los bandos enfrentados van a tener el poder de las armas todavía, ¿sí? Pero de eso se tratan los mecanismos que se deben establecer, que en el anterior cese al fuego pues no quedaron claros y por supuesto cada actor lo interpretó de la forma que quiso. Ahora no, como en el mismo tema del ELN se van a establecer protocolos, aquí también deben establecerse protocolos verificables, medibles, donde participe la sociedad, donde participe la iglesia, la comunidad internacional, que vaya desescalando el conflicto, que vaya quitándole la intensidad para que la gente tome confianza y participe con ideas seguros y seguras todos de que no nos va a causar la muerte la participación en los eventos porque estamos aquí o porque estamos allá. Eso es lo más importante de un cese al fuego bilateral y, por supuesto, que se respete el derecho internacional humanitario, que cese el secuestro, que cese la extorsión, que cese el boleteo, que cese la instalación de minas antipersonal, que cese el confinamiento, el desplazamiento forzado, los ataques en general contra la población. Señor Sanabria, yo quisiera que nos detuviésemos un poquito aún más en esto que usted bien está explicando sobre las posibilidades de un cese del fuego, es decir, tratando de visualizar un poco qué podría venir con este nuevo anuncio de acercamientos con grupos disidentes de la FARC. Y lo quiero plantear en el siguiente sentido. El gobierno nacional, en un desafío tremendo, ha decidido echar a andar procesos de paz de manera simultánea o paralela con varios grupos armados. Y eso, por supuesto, genera un efecto espejo entre unos y otros, positivamente o negativamente, y por ahí va un poco la pregunta, porque habrá quienes quieran tener el mismo estatus o el mismo manejo que otro grupo con el que se está dialogando de manera paralela, y van a
querer exigir lo mismo o más que aquel otro grupo con el que también se está dialogando. En este caso de estas disidencias de las FARC de Iván Mordisco, ¿cree usted que teniendo como espejo lo que está ocurriendo de manera paralela con el ELN, se debería llegar al planteamiento del cese al fuego como uno de los primeros elementos a tener en cuenta? Pues yo creo que sí, digamos esto es una cosa de experiencias, ¿no? Experiencias viejas, experiencias nuevas, experiencias que nos permitan ir allanando el camino, ir recorriéndolo con mayor celeridad. Entonces, indudablemente vamos a tener esto que se llama espejo, ¿no? Experiencias de aquí y de allá, pero también depende mucho de los territorios, ¿no? ¿Qué ocurre en los territorios? Hay territorios en donde hay, por ejemplo, minería ilegal, en donde hay todo el tema ligado al petróleo, por ejemplo, hablando de lo de Iván Mordiscos, el Putumayo, Caquetá, la defensa de la Amazonía, la defensa de la Sierra de la Macarena, bueno, todos esos elementos que están allí, ¿no? La frontera agrícola, la reforma rural, hay otros componentes que tienen otros grupos que va más allá de ese tema, es qué tan vinculados están o no a la cadena del narcotráfico, solo cuidan o también están vinculados en la producción de cocaína y en el tráfico de esta. Bueno, todos esos elementos los tendrán que ser diferentes, pero también los diferenciará las exigencias del pueblo para conseguir esa paz, las exigencias que tienen los territorios en cada uno de los escenarios, y eso motivará también ciertas reivindicaciones propias de cada actor armado. Pero también lo va a diferenciar lo que dijimos anteriormente, el carácter político. Y el carácter político se lo da la tradición, las reivindicaciones que tenga el grupo, las propuestas que tenga el grupo armado. Entonces no es lo mismo dialogar con un grupo heredero del paramilitarismo que nunca se propuso derrocar el Estado, ¿sí? Sino defenderlo de un grupo guerrillero, entre comillas, y a partir de ahí cometer todas estas acciones violentas, fundamentalmente contra la población civil, que está ligado al narcotráfico, que no lo niega, que hace parte de toda la cadena, que fundamentalmente nace para beneficiar unas familias, unos amigos, digámoslo así, un grupo apenas delincuencial, así tenga mucha presencia en el territorio. Con ellos la discusión es diferente porque es una discusión fundamentalmente de cómo se acogen a la justicia, ¿no? Cómo la justicia les da la oportunidad de resarcir todo el daño que han hecho a cambio de, por ejemplo, rebaja de penas y demás, o entrega de dineros o de recursos o de bienes a cambio de penas, pero recordemos que también están en un territorio que ha sido afectado socialmente por ese conflicto y al cual el proceso de paz tiene que llevarle soluciones en términos de salud, de educación, de vivienda y demás, para que los jóvenes no se sientan tentados a crear otro grupo. Eso es lo que hay que garantizar, que la sociedad colombiana, la juventud en los territorios excluida, los viejos también en los territorios excluidos, marginados, empobrecidos, no vean en el armado, en las soluciones violentas, el camino para sus reivindicaciones. Entonces, es un gran reto, pero la sociedad colombiana debe acompañar a este gobierno para que ese reto se logre, porque no solamente es una tarea de gobierno, debemos todos los colombianos y colombianas decidirnos a transitar por esa ruta. Es un llamado también a los partidos de oposición, que pueden hacer oposición política, pero que definitivamente se comprometan en la construcción de la paz. Es el clamor de la sociedad colombiana. Señor Luis, también para poner un poquito en contexto, el inicio de esta mesa de diálogos de paz iniciará el próximo agosto y la sede va a ser allí justamente en el Catatumbo. ¿Qué incidencia puede tener o cómo se puede analizar el que esta mesa de diálogos se realice en Colombia y no por fuera del país? Pues es muy bueno, nosotros esperamos, hemos pedido también a la mesa de conversaciones, de diálogo del gobierno con el ELN,
que se traslade a Colombia, habrá que hacer un mayor esfuerzo de seguridad, habrá que hacer un mayor esfuerzo en lo relacionado con la localización de las fuerzas guerrilleras en un territorio específico para que pueda avanzar ese diálogo, para garantizar que la mesa se instale, que no tenga amenazas de quienes se oponen a estos procesos, no solamente desde lo político, también desde lo armado. En el Catatumbo, pues acordemos que allí hay otras guerrillas que son las guerrillas del ELN, ¿no? Afortunadamente no han habido combates entre estas guerrillas que pongan, digamos, que prendan una luz frente a posibles combates, y que allí también se mueve parte del comando central del ELN, y seguramente han visto que hay posibilidades de instalar una mesa ya. Eso es muy importante porque los tendremos a la mano para poder llevar rápidamente propuestas desde los territorios. Desde la sociedad civil hemos instalado mesas también de diálogo de la sociedad para ir construyendo propuestas, que esas propuestas sean tenidas en cuenta. Y bueno, ojalá esa mesa también, como creo que se ha dicho, pueda estar en otras regiones, ¿no? Para también tener la posibilidad de diálogo más cercano. Muy bien, doctor Luis Emil Sanabria Durán, cofundador de Red de Paz, siempre una organización trabajando por la búsqueda de la paz, sobre este reinicio de los diálogos con el Estado Mayor Central de las FARC en Catatumbo, entre el Estado colombiano y esta organización ilegal. Gracias, Luis Emil, por estar con nosotros en Colombia Hoy Radio. No, muchas gracias a ustedes y muy amables por este esfuerzo de construir paz, de hablar con la sociedad civil, y estaremos ahí siempre presentes. Se retoman los diálogos entre el Estado Mayor Central, lo que se llama las disidencias de las FARC, y el Estado colombiano, el gobierno del cambio. Estamos viendo en imágenes el comunicado en donde se habla acerca del tema, y el comisionado Danilo Rueda dice: el gobierno nacional y el EMC de las FARC han llegado a un acuerdo para instalar cuanto antes esa fase preliminar. Esa fase preliminar va a instalar también un equipo nacional de conversación entre las partes. Según la oficina del Alto Comisionado para la Paz, desde hoy y hasta la fecha de instalación, los delegados de ambas partes iniciarán esa fase preliminar con la presencia permanente de los representantes de la misión de verificación de la ONU en Colombia, la denominada MAP-OEA, la Iglesia Católica y el Consejo Mundial de Iglesias. En esta fase se van a discutir los ajustes al protocolo de cese al fuego bilateral y temporal de carácter nacional, la protección a las comunidades y a la población civil, como también la implementación del mecanismo de veeduría, el monitoreo y la verificación, que son claves a la hora de un cese al fuego. También se va a instalar un equipo nacional de generación de confianza y la resolución de contingencias con los dispositivos de seguridad y de protección correspondientes. Según este comunicado oficial que estamos viendo en imágenes, en los próximos días, tanto el Gobierno Nacional y el Estado Mayor de las EMC, como se denomina, anunciarán públicamente los nombres de las personas que van a integrar sus delegaciones. Comienza entonces, echa a rodar este tema de las negociaciones, las conversaciones con el Estado Mayor Central de las FARC, que habían sido detenidas hace algunos meses por acciones de este grupo armado ilegal en contra también de la fuerza pública y de la población civil. Colombia Hoy Radio.